Un saludo para todos. Es una alegría que podamos encontrarnos en esta instancia que quiere ser un espacio de reflexión en este momento de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Estamos en este proceso de la escucha, en el momento de la escucha, en lo de la Asamblea Eclesial. Es decir, que esta asamblea ha sido la que nos ha motivado a organizar y a proponer esta instancia. Una instancia que se propone desde la palabra de Dios como fuente de sinodalidad. La palabra de Dios, la que nos convoca, la que nos ha creado, la que anima, en definitiva, la que lleva adelante la misión que el Señor a todos nos encomienda. Por eso nos alegramos muchísimo de que podamos participar. Es un granito de arena desde el Uruguay que queremos ofrecer también a esta asamblea. Monseñor Pablo, vamos a tener dos instancias así grandes del tema. La primera la va a estar a cargo de Monseñor Pablo. En la segunda parte voy a estar compartiéndoles desde el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Contábamos con la presencia del padre Guillermo Acero. Él ayer se comunicó con nosotros que tiene bastantes síntomas de COVID y al hablar se fatiga, entonces por eso está dispensado para esta instancia. Seguramente más adelante vamos a contar con él. Como decía Monseñor Pablo, es una instancia que está conformada por el sector Palabra de Dios, donde está misión, catequesis, animación bíblica a la pastoral, liturgia y pastoral popular. Todos somos parte de este proyecto, trabajamos a nivel de la conferencia, nos reunimos, compartimos lo que vamos haciendo y en esas instancias que salen también estas propuestas que hoy nos reúnen. Monseñor Pablo, entonces le invito para que comencemos con una breve oración y ahí ya tienes la palabra. Como sabemos que la oración es el diálogo con Dios que nos habla y estamos en un contexto de la palabra de Dios. Sabemos que Dios nos habla directamente, que Jesucristo está resucitado, que cada día nos da su palabra. Por eso que voy a comenzar primero con las primeras palabras que dice hoy el Evangelio y después ya rezamos juntos, aunque la vez eso, esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dijo Jesús a sus discípulos, o sea, nos dice hoy a nosotros, el discípulo no es más que el maestro, ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como el maestro y el servidor como su dueño. Si el dueño de casa lo llaman Belzebú, ¿cuánto más los de la casa? En el contexto que está hablando de que el servidor no es más que el dueño, a continuación y previamente, ¿no? Es esa gran tarea que tenemos nosotros, la que vino a dar Jesús y la que continúa Él haciéndola, que es mostrar la vida y el amor de Dios Padre. En el mundo trae sus consecuencias. Si a Él lo llamaron que era un diablo que vivía, que era un Belzebú, y terminó en la cruz, también ese compromiso nos va a llevar a nosotros a tener dificultades, ¿no? Pero la misma palabra nos dice varias veces, no tengan miedo, no tengan miedo, y termina diciendo, estamos en las manos de Dios Padre, ¿no? En su providencia, que cuida a los pajaritos, con cuanto más razón nos cuida a nosotros, que tiene contado
hasta los cabellos de nuestro, hasta los mínimos pelos de nuestro cabello, ¿no? Entonces, con estas palabras de Jesús que nos dice hoy, que nos envía a todos a esta gran misión, a continuar su actuar en el mundo, y una de estas iniciativas que tiene la Iglesia hoy, esta es la Asamblea. Nos unimos a todos los que participamos con esta oración. Padre de bondad, que conduces a tu Iglesia que peregrina en América Latina y el Caribe, inspirándola para realizar un camino sinodal en salida desde la experiencia de las conferencias episcopales. Te suplicamos nos asistas con la luz de tu Espíritu Santo en este tiempo de preparación de nuestra asamblea eclesial, que con memoria agradecida recordará el documento de Aparecida, vislumbrando en el horizonte el jubileo guadalupano y de la redención. Que ante los desafíos presentes y futuros podamos realizar nuestro compromiso como discípulos misioneros, para que tengamos vida en Jesucristo, encontrando en Él la alegría, la paz y la esperanza que no defrauda. Que a través de la escucha, el diálogo y el encuentro, e inspirados por la voz profética del Papa Francisco para el cuidado de la casa común, de las culturas y el empeño por la fraternidad universal, seamos valientes para fomentar una economía solidaria y una educación integral, ayudando con amor a cuantos han sido descartados y excluidos. Que Santa María de Guadalupe, la sangre de tantos hombres y mujeres mártires que fecundaron nuestra fe, nos anime en la misión encomendada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, comenzamos. Como decía el padre César, nos convoca el sector Palabra de Dios, de la SEU, y el tema es la Palabra de Dios, fuente de sinodalidad en la pastoral, ¿no? La Palabra de Dios, sabemos que anima toda la pastoral, toda nuestra vida, y por lo tanto vamos a profundizar cómo la palabra de Dios se transforma, por lo tanto, en sinodalidad, fuente de sinodalidad, en el contexto entonces de la asamblea eclesial que estamos viviendo. Le comento los pasos que voy a seguir, 3 pasos. Uno es una breve introducción para aclarar términos, porque estamos hablando de sinodalidad, entonces distinguiré un poquito los términos sínodo, cómo se fue entendiendo, qué quiere decir sinodalidad, para después sí centrarnos en el segundo momento, que es el principal aporte que quiero dar, que es la sinodalidad en la génesis de la Sagrada Escritura. O sea, la afirmación, no voy a entrar en un texto de la Sagrada Escritura, que eso lo va a hacer el padre César, sino que el aporte es mirar cómo, en realidad, las mismas Sagradas Escrituras fue un proceso de sinodalidad. Se gestó de esa manera. Por lo tanto, toda la palabra nos habla de sinodalidad previa, ¿no? Es tan antigua como, entonces, la misma palabra de Dios escrita. Ese es el tema central. Y terminaré con un tercer paso, que es volver a aclararnos bien entre todos el concepto de palabra de Dios que entendemos desde su concepción analógica amplia a la palabra propiamente dicha, a la palabra de Dios escrita, ¿no? O sea, la palabra de Dios como vida, la palabra de Dios como vida plena y propiamente dicha Jesucristo,
y la palabra de Dios escrita como documento, como escritura de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, paso al primero. O sea, aclarar un poquito qué entendemos, por qué se habla de iglesia sinodal, o sea, sinodalidad, y empezar a distinguir términos que tenemos que verlos unificados. O sea, lo primero que digo, solamente es distinción, pero sin separar. El primero, el que ya normalmente todos ya vamos conociendo, que etimológicamente la palabra sínodo viene del griego sin, que significa conjuntamente, y odos caminos, tiene el sentido de caminar juntos. Hablar de sínodo es caminar juntos. Pero a lo largo de la historia tiene un significado específico, ¿no? Desde los primeros siglos, la palabra sínodo se hacía referencia a la asamblea eclesiástica, ¿sí? Convocadas en diversos niveles, diocesano, provincial o regional, patriarcal, universal, para discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo. Esta exposición también, y sobre todo esta primera parte, lo saqué de la Comisión Teológica Internacional, esta descripción de términos, que como sabemos es una comisión de teólogos que asesoran al Papa en los temas que él le va pidiendo, ¿no? Ahí también fui poniendo la cita. Un pasito más, entonces se empieza a utilizar el sustantivo sinodalidad. Entonces está explicando algo distinto. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando de una dimensión constitutiva, ya no de un actuar, ya de un caminar junto en general, sino que como una dimensión constitutiva de la iglesia. O simplemente se habla de iglesia sinodal, como dice el título enfrente, ¿no? Una adquisición que se viene madurando en la conciencia eclesial, ¿sí? Y ahora sí, me interesa mucho lo que esta condición teológica describe, lo que significa sinodalidad, o sea, el sustantivo, o sea, o iglesia sinodal, ¿qué entendemos por ello, no? Entonces, en el contexto eclesiológico, indica la específica forma de vivir y obrar, o sea, modus vivendi y operandi, de la iglesia, pueblo de Dios. O sea, que acá ya estamos hablando de la vida de la iglesia, ¿no? Y de su obrar en general y ordinaria, que manifiesta y realiza en concreto el ser comunión en el caminar juntos, ¿sí? Eso es algo mucho más amplio, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en la misión evangelizadora. Es una descripción que está acá en el número 6 de este documento de la Comisión Teológica Internacional, que yo creo que es para meditarla, reflexionarla y que nos ayuda mucho después para entender lo que aparte vamos. Vuelvo a resaltar un poquito, estamos hablando entonces de la vida del pueblo, el sujeto del pueblo de Dios, estamos hablando de la vida y del obrar, o sea, es una cosa mucho más amplia, de un caminar junto concreto como se realiza, que también se expresa en las asambleas, y que es participar activamente todos, ¿no? Ahí está lo propio de la sinodalidad, y siempre con un que es la misión evangelizadora, ¿no? Todos estos aspectos muy importantes a tener presente. Bueno, entonces brevemente vamos a hacer una distinción entre lo que es la dimensión sinodal, la estructura sinodal, la praxis sinodal. Entonces la dimensión es una dimensión constitutiva de la iglesia, la estructura serían los organismos que la misma iglesia tiene para llevarlo adelante, la praxis, el funcionamiento efectivo de dicha sinodalidad, que ya vimos cómo abarca toda la vida de la iglesia, tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. Para aclarar un poquito más, la vida sinodal, entonces,
es antigua en su inspiración, o sea, siempre recibió, pero relativamente nueva en la institución, para aclararnos, ¿no? Una cosa es la institución sinodal, porque en la institución sinodal, hace 50 años, se instituyó el sínodo de obispos por Pablo VI el 15 de septiembre del 65. Desde entonces han habido varios sínodos, el último fue el de Amazonia, que fue el número 30. Otra cosa y otro concepto es entonces la conciencia esta que se viene eh, acentuando en los últimos años por el Papa Francisco, de una iglesia sinodal, ¿no? Entonces el Papa Francisco en el año 2015, al celebrar los 50 aniversarios de la institución del Sínodo del Obispo, dijo: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Así que estamos hablando de algo muy importante. Bueno, aquí paso ahora al segundo momento, que es el que me interesa y el aporte que quería expresar, ¿no? La teología de Dios con su pueblo. La palabra de Dios escrita, la Sagrada Escritura. Y lo que quiero resaltar, lo que quisiera compartir con ustedes y después meditar juntos, ¿no? Es como la misma palabra de Dios fue construida por un proceso de sinodalidad. No se entiende fuera de esta dimensión que nos está haciendo tomar conciencia el Papa, ¿no? ¿Cómo se escribió la palabra de Dios? Primero fue el hecho histórico. O sea, Dios creó creó al ser humano, la familia, los pueblos, un pueblo especial, el pueblo judío, en donde se fue revelando de manera especial. A los hechos, ¿no? Por ejemplo, el éxodo del pueblo de Israel, ¿no? Y todo lo que iba pasando, le continúa la memoria. O sea, las personas recordaban lo que Dios iba haciendo y lo que le inspiraba, y lo iban pasando de generación en generación, de forma oral, de padre a hijos, y después, y por las mismas dificultades que había en ese momento, se empieza a escribir, pero se empieza a escribir frases, textos, que después se van uniendo los escritos, ¿sí? Y que termina con los años en un libro, que ese libro y bueno, y después, perdón, se me fue para atrás. Ver. Perdón un segundito que se me fue. Este libro, como sabemos, después se fue unido a otros libros y así se fue construyendo la palabra de Dios escrita, ¿no? Pero eran libros que a la vez la comunidad, y textos, ¿no? Que la comunidad empezaba a usar, y libros que se empezaba a usar, y que la misma comunidad reconocía como inspirada en su vida. A ver, un ejemplo, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Como sucedió el hecho, Jesucristo, todo lo que conocemos, se fue relatando primero por la memoria, pero después cuando ya no estuvo Jesucristo y tampoco empezó a faltar los discípulos, se empezó a escribir, se empezaron a reunir los textos, y surgió un evangelio, y se sumó a otros evangelios, pero eran muchos evangelios, se utilizaba por la comunidad, pero solamente 4 eran lo que realmente la comunidad le sentía como inspirado y lo que más se repetían, ¿no? Hasta que por último, lo que conocemos como el canon, ¿no? Que es decir, bueno, una autoridad que dice, sí, estos libros están inspirados, pero fruto de todo un proceso, ¿no? Si uno dijera, ¿quién participó en este proceso? En este proceso participaron todos primero. El pueblo, las personas, el que escribió, el que recordó,
toda la comunidad en utilizar un tiempo y las autoridades para reafirmar. Todos, muchos de forma particular, y después uno, por ejemplo, concreto en escribir, ¿no? O uno concreto también en discernir, que realmente era inspirado, ¿no? Detrás de la palabra de Dios, sabemos que cuál es el fundamento, el inicio, el final. Claro, nosotros sabemos que el fundamento de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que estuvo detrás de todo esto. Inspiró el hecho, la memoria, la escritura, la reunión, el libro, la comunidad. Sin el Espíritu Santo no hay. El protagonista de hoy y de siempre es el Espíritu Santo. Para construirla, por lo tanto, es una participación de todos, de manera organizada y a la vez sostenida por la presencia del Espíritu Santo, que como sabemos es inseparable, claro, de la Santísima Trinidad, de Jesucristo Palabra, ¿no? Y del Padre. Este mismo dinamismo que está en la Sagrada Escritura y que también nosotros cuando profundizamos y en este último tiempo hemos tenido la riqueza de que descubrimos en la palabra de Dios cómo se fue construyendo, la misma palabra escrita a la vez tiene adentro tradición y magisterio, ¿no? Porque se escribió en 1000 años y el canon fue los primeros unos años antes de Cristo, el Antiguo Testamento, y después, muchos años después y siglos después, los canos de otros libros. Por lo tanto, tiene toda una... incluye, ¿no? La palabra de Dios incluye la palabra de Dios escrita en la tradición del magisterio y después hay una continuidad hasta el día de hoy, ¿no? Con el mismo dinamismo. Yo ahí puse algunos para resaltar algún aspecto, ¿no? La Sagrada Familia, para resaltar algún aspecto de que todos participamos, ¿no? En este proceso. Y la Sagrada Familia puse como diferente estado de vida, porque ahí tenemos un laico que trabajaba, todos trabajaban en una familia, pero a la vez sabemos que habían consagrado y también había sacerdotes. De alguna forma representa toda la Iglesia que continuó a lo largo y que todos, en un proceso de sinodalidad, todos juntos, es el que continúa esa presencia del Espíritu transformando, mostrando la vida de Dios, ¿no? En el que siempre hubo protagonismo del hombre y la mujer, lo resalto acá, solamente para recordar que somos todos, lo sabemos en la Biblia, ¿no? Que increíblemente cómo resaltan la presencia de la mujer en un contexto que era realmente machista en aquel tiempo, ¿no? Y patriarcal. Igualmente la mujer, y libros con nombres de mujer y protagonismo, ¿no? O sea, para conciencia de que en la vida, tanto lo ordinario como lo extraordinario, se manifiesta caminar juntos, la misma vida y hasta en los momentos extraordinarios. Por ejemplo, por decirle, ¿quién tuvo más influencia? ¿Los mismos padres de la Iglesia o el ambiente que ellos estaban rodeados, pensando la familia, la madre, las hermanas, en personas que ayudaban? Concretamente, ¿quién fue el que tuvo más influencia en San Agustín? ¿Quién tuvo más influencia en los padres Capadocios, que hablan de la madre, de las hermanas, como quien le transmitió a ellos para que después ellos pudieran expresar lo que expresaron, ¿no? Y hablando concretamente de la palabra de Dios, San Jerónimo, ¿no? Que es nuestro patrono, él decía en las cartas que las grandes, los que le ayudaban a él eran las mujeres. Tenía varias personas, varias consagradas al estudio de la palabra, y cartas que dicen las dudas se las preguntan a ellos. O si yo no estoy, pero todo en conciencia para tomar
es un camino que se hace todos, diferentes estados de vida, mujer o hombre, todos necesarios, con una influencia, pero cada uno con un rol, y detrás siempre la Santísima Trinidad y la comunión entonces de los hermanos. La sinodalidad debe estar animada por la palabra de Dios. Ese es lo que queremos expresar el día de hoy, la animación bíblica pastoral, porque la misma palabra de Dios es, en su génesis, sinodal. Y cualquier palabra que nosotros entremos a escuchar de Dios, ya incluye, ya se escribió, se realizó como documento con un proceso sinodal. Y todas nos hablan de eso de alguna manera cuando nosotros lo interpretamos bien, ¿no? Este dinamismo de la palabra de Dios escrita continúa a lo largo de toda la historia, que es lo que expresaba con algunos ejemplos, ¿no? Ahí en la ventana, siempre la Biblia, uno de los signos de representar la palabra de Dios escrita es como una ventana, ¿no? Miramos la Biblia y esa nos permite ver nuestra realidad, ¿no? Bueno, se me pasó ahí. Estoy admitiendo también, en la medida que voy hablando, voy admitiendo porque estoy de, y entonces me distraigo en cierto momento. Y la ventana también es aplicado a sinodalidad, es que desde la misma palabra de Dios podemos comprender y mirar nuestra vida con ese espíritu que nos está pidiendo el Papa de sinodalidad. Tercer momento y último, entonces lo más breve posible, explicar, ¿no? Cuando hablamos de palabra de Dios, nosotros siempre, como todos los términos, ¿no? Siempre es bueno precisar, ¿no? El verbum domini, de la parte primera, que es un documento hermoso, entonces nos habla de la palabra de Dios desde el punto de vista amplio, como un abanico analógico. Entonces ahí nos muestra que la palabra de Dios, o sea, como Dios nos va hablando, nos habló de la creación, nos habló de la construcción cuando creó al hombre, a la planeta, a un pueblo que acompañó, hasta que la misma palabra se hizo plena y se encarnó en Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, la palabra propiamente dicha, cuando decimos palabra de Dios, es claro, la persona de Jesucristo, pero que ya incluye toda la vida, toda esa palabra, y en un momento, como decíamos anterior, se va escribiendo, de las maneras que dijimos hoy también, para recordar que todas son palabras de Dios, y se escribe. Lo importante, uno podría decir, lo importante es la escritura, ¿no? Cada vez tomamos más conciencia que nosotros somos la religión de una persona. Lo importante es el Espíritu Santo, el protagonismo del Espíritu Santo en la historia de Dios que encarna a Jesucristo y después que nos transmite ese poder de Jesucristo, esa autoridad, que es el texto que dice abajo, a nosotros, a toda la iglesia, para la continuidad. ¿Sí? Salteo el texto, después lo pueden ver porque como está grabado, para terminar lo antes posible, porque quería terminar un poquito con... La sinodalidad es un concepto, ahora sí me salgo un poquito más para la teología es un concepto teológicamente que expresa la unidad y la comunión de la iglesia en camino, la vida. Implica un dinamismo que incluye a todos, ahí habla de sinodalidad, la conciencia, algunos, colegialidad, uno, el obispo, el papa, solo posible de vivir desde la fuente trinitaria. Esto se entiende como la Biblia se entiende solamente del Espíritu. Uno solamente puede vivir la sinodalidad solamente si dejamos el protagonismo del Espíritu Santo. Si no, no estamos hablando. Es imposible. Y es el que le da esa armonía de este día mismo de todos, algunos uno, pero como
como posibilidad de poder realizar la misma sinodalidad, ¿no? Existe entre ellos un movimiento circular que tiene su aplicación tanto en la Iglesia Universal como en la Iglesia particular. Todos los miembros de la Iglesia participan activamente y son escuchados y consultados. De ahí la asamblea que estamos ahora. Algunos son representantes o colaboradores, probablemente en la asamblea van a estar algunos, y uno tiene el carisma de la autoridad, ¿no? ¿Cómo se ejerce esa autoridad? Porque a veces decimos, la autoridad, uno tiene, no, la autoridad, tenemos bueno, ahí dice, los modelos sociológicos de gobierno, sea la monarquía, la democracia o la aristocracia, no son la forma de ejercer la autoridad en la Iglesia, sino la sinodalidad. Y la autoridad, en realidad, es la autoridad de Jesucristo, que era el texto que yo había puesto anterior, que no lo leí, pero y nosotros somos servidores de Jesucristo, único sacerdote, fuente de vida y salvación, palabra de Dios propiamente dicha. Según el Papa Francisco, la sinodalidad se realiza en la capacidad de escucha recíproca, es decir, de escucha de Dios. Se escucha a Dios escuchando a los demás y se escucha a los demás escuchando a Dios. Termino entonces ahora así con estas afirmaciones. La puesta de acción en acción de una iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. La iglesia está para evangelizar y eso es todos. Mientras que no tengamos la conciencia que todos dependemos de todo y todos son necesarios y muy importante, y lo que no haga uno no hace, y que todos van influenciando a todos también, nunca vamos a tener este gran impulso misionero que nos está pidiendo el Espíritu desde Aparecida, ¿no? Y terminamos con frases bíblicas, como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y darle ese protagonismo al Espíritu, sin el cual claro, no se entiende toda esta riqueza de Dios en el mundo, el propósito de Dios. Somos transformados por la acción del Espíritu, del Señor, que es Espíritu. Ahora, como les había anunciado cuando les saludaba, les propongo el texto de Lucas, capítulo 10, los primeros 12 versículos. Tendríamos muchos textos, porque como hemos acabado de escuchar, toda la palabra en esa clave de sinodalidad. El hecho, la memoria, la vivencia, la celebración, la escritura, y que nuevamente se vuelve a reescribir en la historia de cada uno de nosotros, que se comunica. Por eso la palabra de Dios es una palabra escrita en el corazón nuestro también. Una palabra que va haciendo en nosotros su obra, porque como Jesús mismo dijo, mi Padre trabaja siempre y yo con él. El Espíritu Santo no duerme. Él no duerme. Nosotros podemos hacer tremendas siestas, pero Él siempre está vivo, actuante, operante. La sinodalidad entonces es volver a tomar conciencia que esta iglesia de la cual estamos, o esta barca en la que vamos, no depende de nosotros, ni de nuestros méritos, ni de nuestras cualidades, y tampoco la vamos a hundir por nuestros pecados. Y esto nos tiene que dar mucha libertad, pero a la vez comprometernos seriamente. Por eso pensé en muchos textos para proponer y compartir en esta mañana. No podemos ser muy largos porque si no después no vuelven muy extensos, pero el texto de Lucas, capítulo 10, los primeros versículos. El texto nos habla a nosotros de el llamado que Jesús hace. El Señor eligió, dice, también a otros 72, porque ya está haciendo referencia a la elección de los 12.
Entonces es interesante porque en esta propuesta ya está la iglesia. O sea, están los 12, podemos decir, porque necesitamos siempre de términos, de expresiones también conceptuales. Ya está la iglesia jerárquica en ese sentido. Y Pablo acababa de explicarnos muy bien qué significa una iglesia jerárquica y qué es ejercer la autoridad según el corazón del Evangelio, que es Jesucristo. Pero ahora Lucas nos dice, también eligió a otros 72. En esos 72 estamos todos nosotros. Y los envió de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Les dijo, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Por eso pidan al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en marcha, pónganse en marcha. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monederos, zurrón y calzado. No se detengan tampoco a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en alguna casa, digan primero, la paz está en casa. Si los que viven allí son gente de paz, la paz quedará en ellos. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Cuando lleguen a un pueblo donde los reciban con agrado, coman lo que les ofrezcan. Curen a los enfermos que hayan y anuncien el reino de Dios. El reino está cerca. Pero si entran en un pueblo donde se nieguen a recibirlos, recorran sus calles diciendo, hasta el polvo de nuestros pies los sacudimos, hasta el polvo que se nos ha pegado. Sin embargo, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Lo que les digo que en el día del juicio los habitantes de Sodoma serán tratados con más clemencia que este pueblo. Este es el texto. Tendríamos que quedarnos un buen rato escuchando el texto, volviendo a repasarlo. Esto es fundamental. Bueno, pero esa tarea se las dejo a ustedes. Yo quiero enmarcar este texto en el contexto de la sinodalidad en esta primera asamblea eclesial. Y para esto propongo también 3 puntitos que quiero desarrollar teniendo como fundamento o como base este pasaje. La gratuidad, el desprendimiento y los signos. Tendremos que unir palabra y signos, porque en el mundo bíblico, en el mundo semita, palabra, signos va unido. Gratuidad, desprendimiento, palabra, signos. Nos sentimos entonces todos involucrados. En los 72 estamos todos. Es el pueblo de Dios, el pueblo que camina, el pueblo que peregrina, el pueblo que ha sentido la llamada y ha correspondido. Por eso da mucha alegría, por lo menos a mí me da mucha alegría ver tantos laicos en nuestra iglesia comprometidos. Y para ellos también desde el sector Palabra de Dios, nuestro más sincero agradecimiento. Nosotros los sacerdotes o las religiosas sabemos muy bien que sin ustedes no podríamos hacer prácticamente nada. Y sé que hay muchos laicos que están participando de este encuentro, más de los que vemos en pantalla, y para ellos el reconocimiento, el agradecimiento a su vez y la motivación para seguir adelante. Gratuidad, desprendimiento, palabra, signos. El Señor llama a los discípulos, a las discípulas, los llama. Es una experiencia de misión. Es decir, Jesús no solo quiere oyentes de la palabra. Es verdad que para ser buenos anunciadores o proclamadores de la palabra es condición indispensable ser buenas escuchas, ser buen oyente. Pero Él quiere también y necesita colaboradores. Y entonces
podemos decir, en este texto, Lucas nos presenta la misión ya organizada, la misión de los 72 discípulos. Fijémonos en el contexto. Nos dice Lucas capítulo 9. Siempre les digo a los alumnos y en los cursos que doy que cualquier perícopa que vayamos a analizar es necesario tener, aunque sea de manera muy breve, en cuenta el círculo hermenéutico. Los versículos que preceden la perícopa como tal en la cual uno se detiene, y los versículos posteriores. Después vienen otras cosas, pero simplemente señalo esto, porque fijémonos en el contexto, que nos lo da los versículos del capítulo 9 de Lucas, versículos del 46 al 55. Ahí aparecen las actitudes poco correctas en quienes están ya alrededor de Jesús. Y actitudes poco correctas. Fijémonos en esas actitudes, en la respuesta que Él da a esas actitudes, de quienes están ahí pegados a Jesús. Jesús los envía sabiendo que no eran perfectos. De hecho, y puede ser que suene un poco fuerte, sin esperar que lo fueran. No son santos a los que envía. Si nos damos cuenta en el texto, descubrimos que discutían, por ejemplo, sobre quién de ellos era el más grande. Eran intransigentes con quienes no formaban parte del equipo. A ver si hay algún parecido con nuestra realidad. Se enojaban hasta el punto de desear el mal a quienes rechazaban a Jesús. Jesús, por su parte, va corrigiendo todas esas actitudes poco adecuadas para un discípulo del Señor, para un evangelizador. Y entonces, ¿qué es lo primero que hace Jesús antes de pasar por Samaria, por ejemplo? ¿Cuál es la respuesta de los samaritanos? Pero además, la respuesta de Juan y de Santiago. Estoy poniendo en contexto el capítulo 10. El texto que les he propuesto está en el inicio del camino de Jesús a Galilea. Lucas se conoce como el evangelista del camino, de Galilea a Jerusalén. Y el texto está al inicio del camino de Jesús a Galilea. Y para hacer ese camino, entonces, tiene que cruzar Samaria. ¿Qué sucede allí? Sienten el rechazo en carne propia. Sienten el rechazo. Al no ser recibidos por aquel pueblo, dos del equipo evangelizador, Santiago y Juan, se van por la tremenda. Quieren que un rayo caiga sobre ellos y los parta en dos. Esto a mí se me hace muy parecido cuando uno escucha, si Dios existe, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no manda un rayo y acaba con los malos? Tantas cosas. Un paréntesis. Tengamos en cuenta que en el siglo I, las relaciones entre judíos y samaritanos no eran cordiales. Los samaritanos habían desarrollado unas tradiciones y una literatura propias, además de tener un templo autónomo. Entonces, ¿qué hay en el fondo? Los judíos están heridos en su amor propio. No hay nada más peligroso que cuando una persona es herida en el amor propio. Pero a su vez, muchas veces es el comienzo para una buena transformación también en uno. En definitiva, se dice que nuestros enojos, pero también nuestras crisis tienen que ver con nuestro amor herido. Nuestros enojos, nuestras molestias, es porque nos han herido el amor propio. Un poco lo que le pasaba a los judíos. Y entonces Santiago y Juan
le recuerdan a Jesús una vieja tradición judía que hablaba del exterminio de samaritanos en tiempo de Elías, allá por el siglo IX antes de Cristo. La tradición se encuentra recogida en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, si ustedes quieren hojearla después. A esa tradición es que hace alusión estos discípulos cuando se acercan a Jesús y le dicen, no, vamos a mandar que vengan de allá fuego. Visto un poco, pero muy breve, el contexto, acerquémonos un poco al texto del envío de estos 72, que está en el capítulo 10 de Lucas. Lo primero que uno tiene que notar es el significado. ¿Qué significado puede tener el número 72? ¿En qué región de Palestina nos encontramos, por ejemplo? Y también, ¿qué importancia tiene la región para entender mejor la misión? Esto siempre es fundamental cuando nosotros llegamos a cualquier texto de la Biblia. Por eso es que insisto tanto en la necesidad de estudiar la Sagrada Escritura. No para adquirir simplemente conocimiento, sino porque es necesario para poder llegar a esa palabra que el Señor nos quiere transmitir, a la palabra que sana, que da vida. Recordemos que Lucas, en su segundo libro de Lucas son los Hechos de los Apóstoles, Lucas narra la expansión del anuncio y dice hasta los confines de la tierra. Y con el número 72 adelanta ya la universalidad del mensaje. El número es todo un símbolo. En Génesis capítulo 10, versículos del 2 al 31, se refiere a la lista de naciones. Entonces ya podemos decir con el número 72 se está refiriendo, va a llegar a todas las naciones. Vaya a Génesis capítulo 10, versículos del 2 al 31. Es una llamada a la universalidad y por eso a todos nos llama. A todos el Señor nos da una misión. Es el Evangelio para el día de mañana, ya hoy tarde. El Evangelio de este domingo habla justamente que el Señor eligió a los 12 y viene todo lo que es esa misión. Entonces es una llamada a la universalidad, que además, para que veamos la importancia de la sinodalidad, que además se hace, por eso las preguntas que precedían a estas afirmaciones, que además se hace en Samaria, que era considerada por los judíos como tierra lejana en lo referente a la fe. Pero es allí, en Samaria, donde están pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y Jesús los escoge, los llama y los envía. Y los envía de dos en dos. No podemos solos. Somos comunidad. Somos comunidad. Textos como, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, 10, donde son dichos sapienciales, Deuteronomio 17, 6 y 19, 15, donde son normas legales, nos van a nosotros ya proyectando la necesidad de ser enviados de dos en dos. Y además de estos recuerdos del Antiguo Testamento, creo que estaban muy presentes en la mente de Lucas, del escritor sagrado, Lucas quiere subrayar la dimensión comunitaria del envío. Por eso la iglesia marcha, porque el Espíritu Santo la sigue guiando y porque hay hombres, mujeres, niños, porque hay quien escuche esa llamada y se comprende a sí mismo en comunidad, de dos en dos. Uno solo puede evangelizar. Lo hemos visto en el caso de Felipe. Sí, pero la misión comunitaria de 72 requiere una expresión comunitaria en la realización. De dos en dos.
De hecho, sabemos que Felipe no iba solo, Felipe iba en nombre de la comunidad. Aquí me estoy refiriendo simplemente a Felipe solo como individuo en ese momento, pero Felipe no va solo. Cuando tú evangelizas, no lo haces en nombre propio, lo haces en nombre de una comunidad, lo hace en nombre de la iglesia. Y la iglesia no lo hace en nombre propio, lo hace en nombre de Jesucristo, que es el que nos envía. Por eso siempre hay que ir a la raíz. De ahí les decía, lo primero que les planteaba al inicio es sentir gratuidad, gratuidad, gratuidad. Porque el Señor nos ha llamado. Gratuidad porque el Señor cree en ti y cree en mí. Gratuidad porque Él siempre nos va a preceder, siempre. Él va adelante. De dos en dos, desprendimiento. Eso es desprendimiento. Siempre es más fácil ser uno, sus caprichos, sus cosas, como se dice en la sabiduría popular. Cusumbo solo. Cuando una persona es muy retraída, cuando una persona no es capaz de trabajar con otros, en algunos países de América Latina se le dice así, porque es un animal que vive en la montaña y que siempre se le encuentra solo, siempre, entonces le dicen cusumbo solo. Pues nosotros no podemos ser así porque así no vamos a llevar la misión. El número 72 no se trata, entonces ya lo sabemos, de un número mágico. Oh, de eso no. Significa, y vuelvo a insistir, una misión compartida. Compartida entre los enviados y compartida con los destinatarios. El contenido, el reino, y tiene una dimensión comunitaria. Sus anunciadores lo expresan en un signo sencillo de comunión. No lo anuncian solo, al menos de dos en dos. Esto también nos lleva a nosotros a una hermosa imagen vocacional. Una imagen vocacional. La vocación no es cuestión de mi yo. Se afianza, se descubre y se vive en comunidad. Como los tiempos nos apuran, un poco sobre el desprendimiento. Gratuidad porque somos llamados, todos llamados. Y nunca caigamos en la tentación de pensar que tú has sido llamado o llamada porque es que tienes muchas cualidades brillantes, porque es que eres lo mejor. No, no es por eso. Ya sabemos y las mismas escrituras dan testimonio que el Señor llamó lo que no cuenta, lo pequeño. Siempre es así. Y aunque uno reconozca de pronto alguna cualidad, y ojalá que reconozcamos muchas, pero nunca creamos que eso es lo que nos salva. No, más bien que es una responsabilidad, porque en la sinodalidad se pone de manifiesto que no todos servimos para todo, pero que todos servimos para algo. Como lo hemos escuchado muchas veces, ustedes lo saben, hermanos laicos, lo hemos escuchado muchas veces del movimiento Cursillo de Cristiandad. Sobre el desprendimiento, o también el equipo para la misión. En primer lugar, Jesús les anuncia que la misión no es fácil, no va a ser fácil. A mí me gusta esto, ¿saben? Porque se pone de manifiesto el realismo de Dios, el realismo de Jesús. Jesús no va con engaños, Jesús es realista. Pero Jesús tampoco es un bobo. Jesús les dice, sean mansos, pero no mensos. El realismo de Jesús está acá. Jesús les anuncia la misión y les dice, no va a ser fácil encontrarse con lobos siendo ellos enviados como ovejas. Es como para asustar a cualquiera. Siempre se dice que si Jesús como promotor vocacional hubiera fracasado, te dice, te envío como oveja en medio del lobo. ¿Qué hacen los lobos? Se comen a las ovejas. Pero el imperativo misionero es, sin embargo, apremiante.
Pónganse en marcha, pónganse en marcha. El Papa Francisco nos ha dicho, la fe hay que pasearla. La fe no es para sentarla en un sillón en tu balcón y ver pasar la vida y ver pasar la gente. No es para eso. Pónganse en marcha. Pónganse en marcha es levántese, sacudan la modorra. A ver qué puedes hacer. Nos quejamos muchas veces que la iglesia está vacía, que la gente no cree. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y yo qué estoy haciendo? Estoy evangelizando con mi forma de ser, con mi forma de vincularme con nosotros, con mi forma de aproximarme al otro. Démosle nombre hoy, de forma de acercarnos al samaritano. El samaritano, en este caso, hoy en el siglo XXI, es aquel que para mí es raro. Que yo digo, ese se ha hecho su propia religión. Ese no tiene nada que ver con nosotros. Pues a ese es que el Señor nos envía. El imperativo misionero es apremiante. Pónganse en marcha. Jesús quiere de su equipo, quiere de nosotros evangelizadores, una actitud itinerante. Desprendimiento. Ya desde el inicio de la historia de la salvación se pone esta imagen entre dos hermanos, Caín y Abel. La Biblia aprecia mucho esta imagen, la del peregrino, la del itinerante. Teme cuando alguien se instala. Teme cuando alguien hace su propia carpa, arma su carpa y se queda ahí. El corazón del creyente es siempre peregrino, es siempre itinerante. Pónganse en marcha. Se evangeliza caminando. Frente a lobos, el equipaje que le recomienda Jesús deja a la intemperie a estos enviados ovejas. Quedan a la intemperie. Si el lobo representa, en el texto, muy seguramente representa la fuerza que atemoriza, eso es lo que es la imagen del lobo. El equipaje de los enviados es una opción por la pobreza que desarma. Ni monedero, ni zurrón, ni calzado. Va haciendo la lista. Es una imagen de despojo. El anuncio que realicen no tiene más apoyo que la verdad que proclaman. Frente a las cosas, como que Jesús nos dice, frente a las cosas, una desnuda confianza en la fuerza transformante y, como muchas veces los digo, performante de la palabra de Dios. Esa es nuestra herramienta, esa es nuestra fuerza, es nuestra seguridad, lo es todo. Si nosotros ponemos la confianza en otras cosas, en otros medios que son necesarios, pero sabemos que ahí no está el secreto. El secreto siempre lo estará en una palabra que crea y recrea. Y por eso es que reflexionamos. La palabra de Dios, fuente de sinodalidad. Porque si no estamos permeados por la palabra de Dios, decimos que estamos juntos, pero no unidos. Que estamos en una misma celebración, pero comiéndonos nosotros y asumimos el papel de lobo, hablando mal de uno y de otro. Lo que armoniza en realidad la vida nuestra es esa palabra, porque la palabra de Dios es Dios mismo presente, actuante en tu vida. Por eso, además de la pobreza, que Jesús la presenta aquí como una actitud de urgencia, pobreza, ¿qué es eso? Es confianza, abandono en Dios. Esa es la pobreza. Además de esto, Jesús les dice, no hay tiempo que perder. Interesante, no se queden en el camino, no se pongan por ahí a hablar bobadas. De ahí la recomendación, que a primera vista nos parece extraña. No se detengan a saludar a nadie en el camino. Esto significa, no hay tiempo que perder. No hay tiempo para quejarnos. A veces, ¿cuánto tiempo nos pasamos quejándonos? Que me quejo de una cosa, me quejo de... El cristiano no tendríamos que tener una actitud quejosa. Nos quita fuerza. Los que están a nuestro alrededor
se desaniman. ¿Cómo vamos a evangelizar nosotros? Siempre lo digo, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a contagiar de la alegría del evangelio si tenemos cara de sepultureros? Si parece que nuestra religión es la religión de un eterno Viernes Santo. Cuando Jesús nos ha introducido en el octavo día, en el día de la resurrección, en el día nuevo. No se pongan a perder tiempo. Es como para uno examinarse y decir, yo pierdo tiempo en esto. Yo tengo a veces como la tentación, cada uno tiene que preguntarse. Tengo la tentación de ver siempre que el jardín del vecino florece mejor, más hermoso. Una tentación que siempre nos puede acompañar, pero que tenemos que ir erradicando de nosotros. Entonces, no hay tiempo que perder. No se detengan. No significa que los evangelizadores tengan que ser antisociales o como decimos por ahí, ese es como rabito. No, no se trata de eso. Hay que meterse en la cultura del tiempo de Jesús. El saludo del que se habla, hecho con todos sus rituales, podía durar horas e incluso un día entero. Pero la misión no podía esperar. La misión no podía esperar, por eso es la recomendación de Jesús. Los 72 tienen que encontrar la casa apropiada desde la que puedan evangelizar. Entonces decía, gratuidad, desprendimiento, palabra, signo. Palabra, signo. La palabra y el signo van siempre unidos en el mundo semita. De hecho, la palabra anuncia el acontecimiento y el acontecimiento confirma la palabra. Si nos damos cuenta, esto que yo digo del mundo semita sigue siendo de hoy. Traduzcámoslo a nuestro lenguaje y a la forma como esta realidad se sigue reclamando hoy. Cuando nos dicen, es que ustedes no son coherentes. O cuando de pronto hay algún sacerdote y que nos han dicho, ustedes predican pero no aplican. O por ahí a un católico que le dicen, pero no vas a misa todos los domingos. ¿Y por qué tal cosa? Esta semana hablábamos esto, lo compartíamos en un grupo bíblico con unos hermanos y yo les decía, porque la gente no espera eso de nosotros. Es decir, lo que está esperando es un comportamiento coherente con el ser que nos ha dado la palabra de Dios, con la que decimos que nos vamos configurando día a día. Palabra y signos. La palabra anuncia el hecho y el hecho viene a confirmar esa palabra. Y eso es lo que hace que el mensaje sea creíble, que el mensaje toque, por lo menos cuestione profundamente a la persona. Jesús les dice a los discípulos que cuando lleguen a una casa, lo primero que tienen que decir es la paz en esta casa, la paz. Siempre digo que un signo inequívoco de la presencia del resucitado en nuestra vida, un signo inequívoco, es que tenemos paz. Fue lo primero que el resucitado transmitió a los discípulos. La paz esté con ustedes. Cuando perdemos la paz, tenemos que volver a dejar que Jesús nos resucite. Jesús piensa en la paz desde su experiencia judía. Él es judío. Shalom. Shalom es una palabra hebrea que acostumbra a traducirse como paz. Pero shalom no es una simple ausencia de conflicto entre naciones o entre personas, ni la simple tranquilidad de nuestros días serenos. No. En su raíz semita significa estar lleno, sentirse completo, abarcado en plenitud. Significa salvación. Eso es lo que significa la palabra shalom desde las Escrituras. Preguntémonos cómo estamos nosotros en esto. Gratuidad, desprendimiento, signo, palabra, para que nuestra iglesia, en esta propuesta que nos ha hecho
que nos han hecho nuestros pastores de la sinodalidad, vuelva a renovarse en la palabra de Dios. Esa palabra que la ha hecho nacer, esa palabra que la sostiene, pero esa palabra que espera también un corazón, unas manos, unos pies, alguien que la haga resonar hoy entre los hermanos.